Buenas tardes, mi nombre es Alexander Cancino Morales. En esta ocasión seré tu asesor académico de la asignatura de Matemática 2 y para dar inicio abordaremos el tema de triángulos. Pero antes que nada me gustaría saber cuál es la noción que tienes sobre los triángulos, cuál es la idea principal que se te viene a la mente cuando hablamos del triángulo y sobre todo en dónde los has visto aplicado en tu comunidad. Una de las nociones sobre la definición de los triángulos es la siguiente. Un triángulo es un polígono de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices, como lo muestra la siguiente imagen. Pero te estarás preguntando, ¿qué es un lado? Un lado es el segmento y los lados son los segmentos que construyen al polígono. Ahora, un ángulo es la abertura que existe entre los dos segmentos que intersectan en un punto en común, y a ese punto en común se le conoce como vértice. Por eso es importante darles nombres a los vértices, a los ángulos y a los lados, con el objetivo de que no exista ambigüedad, es decir, la posibilidad de que algo sea interpretado de diferentes formas. La forma para darle nombres a los vértices es de la siguiente manera. Es en contra de las manecillas del reloj y se colocan nomenclaturas del abecedario en mayúsculas. En este caso tendríamos el vértice A, vértice B y vértice C. Ahora, para darle nombre a los lados es en base al vértice opuesto. En este caso tenemos como vértice opuesto al vértice A, por lo tanto se le nombra A pero con letra minúscula. Por último, para darle nombre a los ángulos internos es en base al abecedario griego, pero en este caso como A le corresponde a la letra alfa, B, beta y C, gamma. Una de las aplicaciones sobre estas figuras es en la construcción de las hamacas en la cual atravesamos para llegar a la escuela. Las otras son en la construcción de nuestros hogares, comúnmente los vemos en los techados. Y otra de las aplicaciones es en la forma que construyen sus barriletes. Los triángulos se clasifican de dos formas, según sus lados y según sus ángulos internos. En el caso que un triángulo tenga sus 3 lados equitativos iguales, entonces al triángulo se le denomina triángulo equilátero. Y si sus 2 lados son iguales y uno es diferente, se le denomina triángulo isósceles. Pero si sus 3 lados son desiguales, es decir, de diferente medida, se le denomina triángulo escaleno. Ahora, en la clasificación según sus ángulos internos, es decir, en el caso que uno de los ángulos internos de este triángulo sea recto, se le conoce como triángulo rectángulo. Pero te estarás preguntando, ¿qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es igual a 90 grados. Ahora, en el caso que sus 3 ángulos internos sean agudos, se le conoce como triángulo acutángulo. Pero te estarás preguntando, ¿qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados. Y en el caso que uno de sus ángulos internos de este triángulo sea obtuso, se le conoce como triángulo obtusángulo. Pero te estarás preguntando qué es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veremos la forma que te evaluaremos y utilizaremos 2 instrumentos. El principal es el portafolio de evidencias, que tiene una ponderación del 80% y una evaluación escrita del 20%. Pero te estarás preguntando, ¿qué evidencias o qué actividades extraen el portafolio de evidencias? Y son las siguientes: el reporte de investigación sobre el concepto de triángulos y su clasificación, su mapa conceptual sobre la clasificación de los triángulos, el problemario, los ejercicios de casa y su participación. Sin nada más que mencionar, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.